Queremos hablar un poco acerca de un verdadero convertido, un verdadero convertido. Si usted lee la palabra del Señor, podemos ver lo que dice la Escritura acerca de un verdadero convertido. La Biblia nos dice ahí en Primera de Tesalonicenses 1, versículo 6, dice: y vosotros fuisteis hechos imitadores de nosotros, del Señor, recibiendo la palabra con mucha tribulación. Dice, con gozo del Espíritu Santo, en tal manera que habéis sido ejemplos a todos los que han creído en Macedonia y en Acaya, porque de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y en Acaya, mas aún en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos cuentan de nosotros cuál entrada tuvimos a vosotros, y cómo, dice, os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero. En la iglesia de Tesalónica, dice la Biblia que habían sido un ejemplo a todos los de Macedonia y en Acaya, y la fe de ellos se había extendido. ¿Por qué? Porque había habido una verdadera conversión, dice la Biblia. Y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, y luego dice, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperáis a su Hijo de los cielos, al cual resucitó a los muertos, a Jesús, el cual nos libró de la ira que ha de venir. Yo creo que hay dos cosas que tienen que pasar para que una persona se convierta. Número uno, una persona tiene que ser regenerado. Esto es, verdad, el Espíritu Santo teniendo que venir a morar dentro de usted y dándole vida nueva. Dice la Biblia que allá en Efesios 1:13, que cuando creímos en Cristo, dice la palabra de Dios, fuimos sellados con el Espíritu Santo y por él hemos sido regenerados. Pero una persona tiene que convertirse. Esto es lo que cambia una verdadera relación del hombre con Dios. Pedro nos dice allá en primera de Pedro 1:25, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, mas ahora habéis vuelto al Padre y obispo de vuestras almas. Lucas nos dice que hubo muchos que fueron salvos y también se convirtieron. Allá en Hechos 11, 21 y 22, y de ellos había unos varones cipros sirenenses, los cuales, como entraron en Antioquía, hablaron a los griegos, anunciaron el evangelio del Señor Jesús, y la mano del Señor era con ellos, y creyendo gran número se convirtió al Señor. Se convirtió al Señor. Los tesalonicenses fueron un ejemplo vivo de convertirse a Dios. No solamente Dios los salvó, pero ellos cambiaron sus vidas para agradar y para servir. Dios salva, Dios regenera, pero después tiene que haber una conversión de los ídolos a servir al Dios vivo. El ser un convertido es oír la voz de Dios y ponerla por obra. Segunda de Corintios 6:14 dice: no os juntéis en yugo con los infieles, porque qué compañía tiene la justicia con la injusticia, qué comunión la luz con las tinieblas, qué concordia Cristo con Belial, y qué parte el fiel con el infiel, y qué concierto el templo de Dios con los ídolos. Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré en ellos, y seré el Dios de ellos, y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Aquí vemos, ¿verdad?, que la luz no se mezcla con las tinieblas. Sabemos que hay una diferencia entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Y Dios dice por lo cual, ¿verdad?, por causa de que somos hijos de Dios, por causa de que ya pertenecemos al Señor, por causa de que ahora estamos en luz, por causa de que ahora somos justificados. Dice la Biblia, por lo cual salir de en medio de ellos. Tiene que haber una conversión en el pueblo de Dios. Cuando el mundo nos mira a nosotros y nos mira hablando igual, mirándonos igual, vistiéndonos igual, haciendo lo que ellos hacen, ¿verdad?, eso no da testimonio al mundo.
La palabra del Señor nos dice que hay que salir. El convertirse es cambiar tu lealtad del diablo a Dios. Dice la Biblia que los tesalonicenses servían a los ídolos, pero ahora estaban sirviendo al Dios vivo. Ahora estaban, ¿verdad?, agradando al Dios vivo. Y es lo que tiene que cambiar. Le da su lealtad. Antes le daba su lealtad a usted, a su carne, al mundo, a los amigos, al diablo. Y ahora necesita dársela al Señor, a su palabra, a su Espíritu Santo. Y para servir al Señor. Convertirse es dejar de hacer lo que tú quieres y te gusta y empezar a hacer lo que a Dios le gusta. Hay una clase de conversión que solo es exterior y esta no agrada a Dios. Esa es la clase de conversión que tenían los fariseos y los saduceos. Por fuera era una cosa, pero por dentro estaban podridos, llenos de odio y de envidia en contra del Señor. Ellos no eran salvos, ellos solamente tenían una fachada. Era solamente, tenían era algo exterior, una religiosidad. Y hay tantos hombres hoy en día que no tienen a Cristo en su corazón, nunca han recibido a Cristo en su corazón. Ellos todavía, ¿verdad?, son inconversos y necesitan la salvación del Señor. Pero hay mucha gente que es puro exterior. Esa no es una conversión verdadera. El convertirse no es acumular un montón de verdades en la cabeza que nunca llegan al corazón y cambian tu manera de vivir. Los fariseos y los saduceos tenían la ley memorizada, pero no les había llegado al corazón. El Señor Jesucristo vivía alegando con ellos porque ellos decían que conocían a Dios y conocían la palabra de Dios, pero Moisés hablaba de Cristo. Amén. Los profetas hablaban de Cristo, salmos hablaban de Cristo, y ellos no entendían, ¿verdad? No querían recibir al Señor. El ser convertido no es solo tener un nombre de cristiano. El Señor allá en Apocalipsis capítulo 3, versículo 1 le dice a la iglesia de Sardis: el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice estas cosas: yo conozco tus obras, que tienes nombre, que vives y estás muerto. Estás muerto. El ser un convertido no es algo exterior, no es algo de acumular un montón de verdades, no es solamente decir, bueno, yo soy cristiano porque ya voy a la iglesia, yo soy un hijo de Dios porque ya estoy en la iglesia. No. El ser un convertido no es solo tener una apariencia de piedad, dice la Biblia. Allá en 2 de Timoteo 3:5, teniendo apariencia de piedad, mas habiendo negado la eficacia de ella. Y a esto se evita, le dice Pablo a Timoteo. El ser un convertido verdadero es el dejar que Dios trabaje en tu corazón. Y el resultado es una vida cambiada por fuera. Cuando el Espíritu Santo viene a morar dentro de usted y usted empieza a ser santificado, apartado y a recibir la corrección del Señor, su vida empieza a cambiar, y usted empieza a tener temor de Dios. Un convertido está consciente de sus pecados y no se siente bien. Uno no convertido no siente remordimiento en su pecado. Está todavía, ¿verdad?, fuera del redil. El hombre inconverso tiene una conciencia ahí, ¿verdad?, que no está viva espiritualmente, y necesita, ¿verdad?, ser avivada por el Espíritu Santo. Un convertido es uno que recibe la palabra de Dios y cuando viene la aflicción por ella se queda firme. Y un no convertido es un cobarde y niega a Cristo y a Dios cuando llega la burla y el ataque del mundo. Usted recuerda ya la parábola del sembrador, donde sembró ahí entre las espinas, ahí que verdad, los afanes de este siglo, los placeres de este siglo ahogan la palabra de Dios y se vuelve infructuosa y no penetra, verdad. El verdadero convertido es uno que tiene a Dios en su corazón y en su mente y está consciente de él y no lo quiere ofender. Un verdadero convertido es tener un cambio de deseos carnales, de deseos vanos. El verdadero convertido es tener un cambio de sus afecciones. Usted antes amaba al mundo, ahora ama al Señor. Ahora ama la iglesia. Antes amaba, ¿verdad?, los amigos, ahora ama la Biblia. Antes amaba el placer, ahora ama el orar. Antes amaba, ¿verdad?, el malgastar tiempo, ahora servir al Señor. Los tesalonicenses, dice la Biblia, se convirtieron de los ídolos
Dice, a servir al Dios vivo y verdadero. El convertirte es volverte de los caminos de las tinieblas a los caminos de la luz. Hay agentes en la Biblia que nos ayudan a, ¿verdad?, a cambiar. Dice la Biblia en Salmo 19:7, la ley de Jehová es perfecta, que vuelve el alma. Dice el testimonio de Jehová fiel, que hace sabio al pequeño. Si hay algo que le va a ayudar a cambiar a usted, amigo, es la palabra de Dios. Si hay algo que le va a dar un amor a usted para Dios, es la palabra de Dios. Si hay algo que le va a dar fe y le va a cambiar de adentro para afuera, va a haber ese metamorfosis, ¿verdad?, que le va a cambiar a usted, y es la palabra de Dios. Dice la Biblia, la ley de Jehová es perfecta, que vuelve o cambia el alma. Cambia el alma. Cambia la manera de pensar, cambia la manera de ser, cambia su actitud, cambia su disposición. Muchos jóvenes que se quedan lejos de la palabra de Dios, por eso hay tanta rebeldía, tanta dureza, tanto mundanismo. ¿Por qué? Porque no te acercas a la fuente que te puede cambiar. Así como un árbol empieza a cambiar por fuera, porque le está entrando ese poder secreto por dentro. Usted puede ver los frutos por fuera porque le está entrando un poder, ¿verdad? Por un poder invisible. Y así es la palabra de Dios. Todo en este mundo, querido amigo, es un fruto de la palabra del Señor. Todo lo que usted ve, lea la palabra de Dios, medítela, deje que la palabra de Dios haga un trabajo en usted. Allá en Salmos capítulo 1, versículo 3, dice la Biblia que su delicia está en la palabra de Dios, y en ella medita de día y de noche, y serás plantado como un árbol, ¿verdad?, cerca de aguas, que trae su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Querido amigo, uno de los agentes que nos ayuda a cambiar, a convertirnos de las cosas muertas a las cosas vivas, de las cosas del mundo a las cosas de Dios, es la palabra de Dios. Dice la Biblia que otro agente son los hermanos en la iglesia. Santiago 5:19 dice, hermanos, si alguno de entre vosotros ha errado de la verdad, y alguno le convirtiere, sepa que lo que hubiere hecho convertir al pecador del error de su camino, salvará un alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. Qué interesante. Dice la Biblia que hay personas que pueden ayudar a personas a salir del pecado y convertirle, enseñarle el error de su camino y poder salir adelante. Yo le animo a usted, ¿verdad?, a buscarse un buen amigo. Dice la Biblia que el que anda con sabios, sabio será. Pero el que se llega a los necios será quebrantado. Quebrantado, completamente hecho pedacitos. Dice la Biblia que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y usted tiene que andar con personas sabias para que usted pueda cambiar su vida y convertirse. Yo le doy gracias a Dios ahí por los amigos que Dios me ha dado en el ministerio, por los amigos que Dios me dio cuando yo fui salvo, aquellos que me enseñaron el camino correcto, aquellos que me enseñaron la verdad, aquellos que me enseñaron los principios de diezmar, de ganar almas, de servir al Señor, y gracias al Señor por esos tremendos mandamientos, principios y verdades que aprendí, que me han ayudado hasta ahora. Gracias a Dios por los hombres y mujeres, ¿verdad?, que recibieron a Cristo. Pero no solamente recibieron a Cristo, pero después se bautizaron. Y no solamente se bautizaron, pero después seguían a Cristo, ¿verdad?, y servían al Señor. El apóstol Pablo, uno de ellos. Bueno, tantos hombres que se convirtieron al Señor Jesucristo y sus vidas fueron convertidas, ¿verdad?, cambiaron. Y es lo que necesitamos, ¿verdad? Yo eché a perder quizá unos 14, 15 años de mi vida. Tengo más de 30 años de servir al Señor, y eso me alegra a mí, que más de 2/3 partes de mi vida las he usado para la honra y la gloria del Señor. Yo recuerdo aquellos días cuando empezó el proceso de Dios a transformarme, a cambiarme, el Espíritu Santo ahí, ¿verdad?, trayéndome convicción y santificándome y ayudándome con su palabra y con los hermanos en la iglesia a mantenerme firme y a ser fiel al Señor. Y yo recuerdo aquellos días, y era un poco difícil, si era un poco nuevo, si era un poco, ¿verdad?, ahí duro, ¿verdad? Pero gracias a Dios que por la ayuda del Señor, la palabra del Señor y los hermanos, pudimos lograr vencer tantos achaques y pecados que traíamos en la vida. Queridos amigos, si usted ha recibido a Cristo
y usted todavía anda tomando y anda fornicando y anda bailando, usted no es un verdadero